Hola, hoy he venido a este estudio para contar, con tranquilidad y sinceridad, mi experiencia trabajando como niñera privada aquí en España. Quiero hablar de cómo es realmente este trabajo desde dentro, sin adornos ni dramatismos. Es un tipo de empleo del que muchos padres han oído hablar, pero no siempre saben lo que sucede detrás de escena. Y me gustaría compartir mis historias, mis observaciones y algunas conclusiones a las que llegué después de varios años en esta profesión. Todo empezó de forma bastante simple. Al final de mis estudios universitarios, quería encontrar un trabajo a tiempo parcial, algo que no interfiriera con las clases y que, al mismo tiempo, me permitiera sentirme más independiente. Miré distintas opciones: dar clases particulares, trabajar algunas horas en una tienda, incluso pensé en hacer promociones comerciales, y por pura casualidad, encontré un anuncio de un servicio de selección de niñeras. Rellené el perfil, pasé una pequeña entrevista y casi de inmediato me asignaron a una familia. Así empecé con mis primeros peques, y sorprendentemente me quedé con ellos casi un año, unos 10 meses o quizá un poco más. Después empezó a funcionar el boca a boca. Tuvimos una niñera muy responsable, muy seria. Y así otras familias comenzaron a llamarme. Con el tiempo, aquello dejó de ser solo un trabajo temporal para convertirse en una actividad profesional donde acabas siendo parte, aunque sea temporalmente, del hogar de otra gente. Si hablamos de lo que realmente hace una niñera privada, mucha gente imagina a una especie de asistenta todo en uno que cocina para todos, limpia toda la casa, enseña el abecedario y además friega los platos por la noche. Pero en realidad, las tareas de una niñera son siempre un acuerdo claro. Hay un conjunto básico: la seguridad del niño, actividades para su ocio, paseos, rutinas de higiene, ayuda en las comidas. A veces calentaba o preparaba algo sencillo para el niño. Pero todo depende tanto de lo que la niñera esté dispuesta a asumir como de lo que necesiten los padres. En todas las familias en las que trabajé siempre había un día de prueba. A veces era una hora, a veces dos. Los padres podían quedarse cerca o salir un momento, pero siempre observaban, abiertamente o sin decir nada. Y yo lo entendía perfectamente. Necesitan ver cómo reacciona su hijo ante un adulto nuevo. Si se acerca, si se asusta, si se muestra abierto al contacto. También quieren comprobar cómo maneja la niñera una situación de estrés. Por ejemplo, si el pequeño se pone a llorar de repente. Y aquí viene algo curioso. En Internet circulan historias tremendas sobre niñeras que supuestamente dan alcohol o medicamentos a los niños para que duerman más. Cuando lo leí por primera vez, me impresionó muchísimo. Para mí, esa idea es moralmente inaceptable incluso como pensamiento. No es solo una falta profesional, es un delito. Pero Internet vive de sensacionalismos, y aunque un caso así ocurra una vez en 1000, la historia se hace enorme. Hay otra cosa que preocupa a las niñeras, aunque casi no se hable de ello. A veces los padres, en concreto el padre, pueden comportarse de forma inadecuada. He escuchado historias de compañeras. Personalmente no viví nada serio, pero siempre preferí vestirme de forma neutra y discreta para evitar incomodidades. Aunque siendo sincera, creo que si una mujer entra en una casa para cuidar niños, hará exactamente eso. Y si viniera por otros motivos, la ropa no tendría nada que ver. En una de las familias donde trabajé había cámaras, no ocultas, sino visibles. Yo las veía y ellas me veían a mí, y sinceramente no me molestaba. Si no tengo nada que esconder, no pasa nada por estar grabada. Los padres tienen derecho a controlar lo que pasa en su propia casa. Además, que yo sepa, instalar cámaras ocultas es poco ético y en muchos casos ilegal. Así que siempre digo, si queréis poner cámaras, ponedlas, pero avisad. Otra cuestión es el robo. Puede suceder en cualquier profesión, seas niñera, médico o abogado. Si una persona tiene la mentalidad de «voy a coger algo que no es mío», lo hará sin importar su trabajo. Por eso, una vez más, no se trata solo de títulos o certificados, se trata de la personalidad que estáis contratando, de sus valores. Cuando trabajaba a través del servicio, siempre preguntaban «¿cuánto quieres cobrar?». Yo decía, por ejemplo, 10 euros la hora. El servicio añadía su comisión, quizá 2 o 3 euros más, y los padres pagaban esa cantidad. Normalmente el pago era en mano, sin papeles y sin impuestos.
A veces salían unos 800 o 900 euros al mes trabajando a tiempo parcial, y sinceramente, comparado con las educadoras de escuelas infantiles que se ocupan de 15 o 20 niños por cantidades similares, parecía un dinero relativamente fácil. Sigo pensando que las maestras de infantil en España están muy infravaloradas. Por supuesto, ser niñera es más fácil cuando eres joven. Tienes más energía, más flexibilidad y no llegas con esa actitud de yo sé perfectamente cómo hay que criar a un niño. Las niñeras jóvenes no suelen intentar corregir a las madres ni reformar el hogar. Simplemente ayudan. Y eso, sinceramente, es un gran beneficio para cualquier familia. A veces los padres preguntan, ¿y por dónde empieza realmente el trabajo de una niñera en una familia? Y la respuesta es muy sencilla. Empieza por asumir que esa familia ya tiene su propia organización, ya tienen sus rutinas, sus horarios, sus costumbres, sus formas de alimentar al niño, sus métodos para dormirlo, incluso su manera particular de prepararlo para salir a la calle. Y tú no llegas con tus propias normas. Tú te adaptas a las de ellos. Eres como una pieza de puzzle que tiene que encajar. Y si no encajas, se nota enseguida. En cuanto a los beneficios, prácticamente no existen. Una niñera privada no tiene un contrato de oficina con pagas extras, ni vacaciones pagadas, ni bajas médicas remuneradas. No hay bonus por Navidad, ni regalos por el cumpleaños. Lo más parecido a un paquete de beneficios es cuando los padres te dicen, puedes coger lo que quieras de la nevera, si te apetece algo. Y eso depende mucho de cada familia. A veces es completamente libre. Otras veces, todo está muy controlado. Y es normal, porque al final estás en una casa ajena, aunque trabajes allí todos los días. Lo más difícil es el horario. Casi siempre es irregular. Pueden mandarte un mensaje diciendo, nos vamos unos días a casa de los abuelos, ya te avisaremos cuando volvamos. Y te quedas sin ese trabajo temporalmente. Por eso, una niñera privada necesita tener varias familias, varios horarios posibles, y no depender solo de un hogar. No es un empleo estable. Es un empleo flexible. Por supuesto, hubo momentos complicados. Los más angustiosos fueron los relacionados con accidentes. En todos mis años, tuve 2 casos así. Recuerdo especialmente uno. El niño resbaló en un trocito de hielo en el parque y se golpeó la nariz contra el borde de madera del arenero. Enseguida, gritos, llanto, susto. Lo calmé, lo revisé y vi cómo empezaba a hincharse. Le limpié la arena, usé un poco de antiséptico, lo cogí en brazos y volvimos a casa deprisa. Luego llamé a los padres inmediatamente para explicarles todo. Al día siguiente, quedamos para hablar tranquilamente sobre lo ocurrido. Siempre he creído en la transparencia absoluta. No se pueden ocultar esas cosas. Pero cuando los padres llevaron al niño al centro de salud, el médico no creyó la historia. Pensó que el pequeño había caído desde cierta altura. Y recuerdo perfectamente la ansiedad que sentí, porque las lesiones nasales en los niños pueden afectar más adelante al desarrollo. Tabique desviado, dificultades respiratorias, todo eso preocupa. Lo observamos varios días y por suerte todo quedó en un susto. Pero aquella experiencia me enseñó lo importante que es la comunicación honesta entre padres y niñera. Y ahora quiero decir lo más importante para las familias que están buscando una niñera privada. Fijaos en la personalidad, no solo en los títulos. La experiencia es importante, las referencias también, pero si vuestro instinto os dice que algo no encaja, aunque esa persona parezca muy cualificada, no va a funcionar. Una niñera pasa horas, incluso días, con vuestro hijo. Necesitáis a alguien con empatía, estabilidad emocional y verdadero respeto hacia vuestro hogar. Definid las tareas con claridad desde el principio. Un error muy común es decir, solo queremos que cuides del niño, y luego añadir, bueno, ¿podrías también limpiar un poco? ¿Tal vez preparar la cena? ¿Planchar algo de ropa? Esto coloca a la niñera en una posición incómoda. Para entonces ya forma parte del ambiente familiar y le resulta difícil negarse. Así que si queréis una combinación de tareas, decidlo desde el principio. Sed muy específicos. No busquéis solo una niñera agradable. Buscad una niñera con experiencia en bebés, una niñera que pueda hacer actividades de desarrollo temprano, una niñera que sepa preparar comida infantil, una niñera que no esté pegada al móvil mientras trabaja. Cuanto más claro tengáis el perfil, antes encontraréis a la persona adecuada.
No recurráis a ataques personales cuando haya conflictos. Incluso si ocurre un error, y ocurrirá, todos somos humanos. Se puede hablar, resolver, aclarar. Los insultos no ayudan, especialmente en un trabajo que requiere estabilidad emocional. Y cuando se trata de niños, el autocontrol lo es todo. Y mucha gente me pregunta, ¿de verdad te gusta tu trabajo? Sí, mucho. Si no me gustaran los niños, nunca habría entrado en este mundo. Ser niñera privada no es solo un trabajo temporal. Es una profesión basada en la confianza, la responsabilidad y la sinceridad. Te conviertes en parte del pequeño universo de un niño, y eso tiene un valor enorme. Y si aunque sea una familia después de escuchar esto se vuelve más consciente y cuidadosa al elegir niñera, entonces haber contado mi experiencia ha merecido la pena.